En la guardia, alerta, cetoacidosis diabética. Las dos complicaciones más graves de la diabetes, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Cetoacidosis diabética. Elevada morbilidad y mortalidad. Déficit relativo o absoluto de insulina. Aumento de hormonas contrainsulares. Las dos trincheras, insulina y hormonas contrainsulares. Insulina cae. Glucagón y catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, predominan. Triada, hiperglucemia, cetosis y acidosis. Se caracteriza por un marcado disturbio catabólico en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Disturbio catabólico. Frecuencia, 4 a 8 casos cada 1000 diabéticos por año. 20 al 30% en el debut de la enfermedad, sobre todo en la diabetes tipo 1 de los niños. Mayor frecuencia en los diabéticos tipo 1, en los adultos entre los 28 y 38 años sin diferencia de sexo. Factores precipitantes. Los factores precipitantes más comunes por orden de frecuencia son la infección, 30 a 39%. La omisión o la administración de una dosis inadecuada de insulina. Y en tercer lugar, la diabetes cuando debuta. Otros factores incluyen infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, pancreatitis aguda, drogas, el alcohol, los esteroides, las tiazidas, los simpaticomiméticos y los beta bloqueantes, el trauma, la cirugía y el embarazo. Factores precipitantes. En 2 al 10% de los casos no es posible identificar el evento precipitante. Las infecciones más frecuentes son la neumonía, la infección urinaria. Se presentan en 30 a 50% de los casos. Factores precipitantes, las causas de omisión de las dosis de insulina son los factores más importantes. Los factores psicológicos que incluyen el miedo a subir de peso con la mejoría del control metabólico, miedo a la hipoglucemia, rebelión a la autoridad, no querer el orden, no querer administrar en forma reglada la insulina, estrés de las enfermedades crónicas, pobre cumplimiento del tratamiento. Cetoacidosis diabética. Ácidos grasos, acetilcoenzima A, acetato, va a acetona. Y si no, va a hidroxibutirato. Antes del año 1922, la principal causa de muerte era la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, seguidos por las infecciones y los problemas cardiovasculares. Cuando se comenzó a hacer la sueroterapia, la insulina, antibióticos cambiaron la enfermedad. Y la enfermedad vascular es la primera causa de muerte hoy. Infecciones el 5% y las cardiovasculares el 70%. La tasa de mortalidad de la cetoacidosis diabética antes de 1922 era el 100%. La tasa de mortalidad. Entre 1950 y 1960 la tasa de mortalidad era del 15%. Hoy se ha reducido al 3% por el adecuado uso de la sueroterapia y de la insulina. En niños, la diabetes mellitus tipo 1 es el problema de cetoacidosis cuando debuta la diabetes tipo 1. Por lo tanto, insulina es la herramienta número 1 para la cetoacidosis.
Etiología de la cetoacidosis. Uso inadecuado de insulina. Inicio de la enfermedad en niños e infecciones. Fármacos responsables de cetoacidosis diabética. Glucocorticoides tiazídicos, simpático-miméticos, pentamidina, diazóxido, carbonato de litio. Una y otra trinchera. De un lado insulina y del otro lado los contrainsulinas. Entonces la insulina cae, el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento predominan. La insulinopenia, gluconeogénesis, glucogenólisis, captación celular de glucosa disminuida. Y todo esto va llevando a que predomine el bando de las hormonas y de los metabolitos que están a favor de la hiperglucemia y de la cetoacidosis. Se produce un estado inflamatorio intenso, elevación de citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina B, la PCR, especies reactivas de oxígeno, el acero, peroxidación lipídica, la PAI-1, inhibidor del plasminógeno, ácidos grasos libres. Hiperglucemia, glucosuria, diuresis osmótica, pérdida de agua, electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro y fosfato. Lipólisis. Liberación descontrolada de glicerol. Ácidos grasos. Glicerol. Gluconeogénesis. Hiperglucemia. Ácidos grasos. Acilcoenzima A en exceso. Cuerpos cetónicos en plasma y en orina. Y se altera el pH. Exceso de hidrogeniones capta el anión bicarbonato, ácido carbónico, se descompone el anhídrido carbónico y agua, se elimina por pulmón, aumenta la frecuencia respiratoria y compensa la acidosis. De ahí que los pacientes aumentan la frecuencia respiratoria y de esa manera están compensando la acidosis. Caída del volumen plasmático, caída de la tensión arterial. El paciente no toma suficiente agua, la diuresis osmótica no se compensa, se produce deshidratación progresiva, lleva a caída del volumen plasmático, caída de la tensión arterial y puede llegar a instalarse el shock. Laboratorio fundamental para el diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética. Cada 1 a 3 horas hacer glucemia, pH, bicarbonato, sodio, potasio. El paciente está deshidratado, tiene una respiración profunda y rápida, la glucemia está por arriba de 2,5, el beta hidroxibutírico de más de 3. Y así vamos compensando el paciente con la sueroterapia y la insulinoterapia. Sustitución de líquidos, volumen, solución fisiológica de acuerdo a las variables que nos va informando el laboratorio. Sustitución de sodio, potasio, cloro de acuerdo a la necesidad. Recordemos la fórmula de excitabilidad neuromuscular es igual a sodio, potasio, numerador, sobre calcio y magnesio, a tenerlo muy en cuenta en estas circunstancias tan particulares y difíciles. Terapia insulínica. La insulina revierte los procesos que generan la cetoacidosis diabética. Si el nivel de glucosa sanguínea baja por debajo de 200, cede la acidosis, se suspende la insulina endovenosa, se sigue con terapia subcutánea normal. Es muy importante
tener en cuenta todo lo que hemos descrito, pero sobre todo también identificar y tratar el evento precipitante. Así evitamos que se siga apretando el gatillo. Diabetes, miren, este diagrama expresa que la diabetes es tan importante. Por eso, alerta en la guardia con la diabetes y con la cetoacidosis diabética. Abdomen agudo médico y cetoacidosis diabética.